Dormir en un hospital y despertar en la eternidad suena como un misterio imposible de comprender, ¿verdad? Pero lo que vas a escuchar ahora es un relato espiritual real, una psicografía que atraviesa los límites de la vida y la muerte. Aquella noche, el silencio era tan denso que parecía pesar sobre mi pecho. La habitación 304 del Hospital General de la Ciudad de México se llenaba solo con el sonido de las máquinas, marcando la cadencia de un corazón cansado. Las paredes frías, blancas e impersonales eran testigos mudos de mi despedida velada. Yo sabía, en lo más profundo, que ese sería el último suspiro terrenal. Entre sombras y una claridad artificial, la eternidad ya se insinuaba. Recuerdo haber observado los rostros apresurados de los enfermeros, cada gesto medido, cada mirada disfrazada de esperanza. Había en sus ojos una compasión contenida, como quien sabe que la ciencia ya no puede vencer al tiempo. El hospital, espacio de curas y despedidas, era ahora el escenario de mi transición, y en el compás de las máquinas sentí que mi cuerpo ya no me pertenecía, que mi alma buscaba otro hogar. La noche avanzaba, y en el pasillo se oían pasos de familiares que intentaban esconder el llanto. Mis hijas, según me dijeron después, permanecieron abrazadas en oración, pidiendo un milagro que no vendría de la tierra. Oración por los muertos, oración por los vivos. En el fondo, todo se mezclaba en un mismo clamor. Y, acostado en la cama, comprendí que la vida es un hilo frágil, sostenido por una mano invisible. Fue entonces cuando comencé a sentir el desprendimiento del cuerpo. No fue dolor, sino ligereza. Como si cada célula se abriera, soltando el peso acumulado en décadas de existencia. Las máquinas insistían en anunciar cada latido, pero dentro de mí ya no había miedo, solo la certeza de que algo mayor se acercaba. Allí, en la habitación 304, yo ya despertaba en la eternidad, y dejo escrito en este relato espiritual: no teman al hospital, ni a la última noche, ni al silencio de las despedidas. Porque es justamente allí, cuando todo parece perdido, que el viaje del alma comienza a revelarse. Es en el apagarse de las luces terrenales, cuando se enciende el túnel de luz que conduce a la vida después de la muerte. La última noche no fue el final. Fue apenas la primera página de la eternidad consciente. Mi nombre es Alejandro Ramírez, y estas palabras llegan a ti no por la voz que ya se ha silenciado, sino por el eco de la psicografía que me permite narrar mi viaje. Fui un hombre común, profesor de literatura en una escuela secundaria de la Ciudad de México, dedicado a los libros y a las historias que atraviesan generaciones. A los 62 años, mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente aún buscaba comprender los misterios de la existencia. Ahora, desde el más allá, puedo revelar aquello que mis ojos terrenales no pudieron ver. Nací en un barrio sencillo, hijo de Teresa y Ernesto. Mi infancia estuvo marcada por sonrisas humildes, calles polvorientas y tardes de fútbol con amigos que el tiempo se llevó. Cargué conmigo las enseñanzas de mi madre, siempre firme en la fe, y los rigores de mi padre, un hombre severo, pero justo. Cada detalle de mi origen moldeó lo que fui, y ahora comprendo que nada fue en vano. La vida es un tejido en el que incluso los hilos más ásperos tienen su propósito. Durante mi juventud, busqué en las palabras de los poetas y en las enseñanzas antiguas una explicación para la vida después de la muerte. Hablaba del alma en tránsito, pero en lo profundo temía el día en que tendría que enfrentar el tribunal de la conciencia. Y ese día llegó. Ahora entiendo que mis estudios eran apenas ensayos, pequeños destellos de lo que estoy viviendo en esta dimensión espiritual. No hay teoría que prepare un corazón para la eternidad consciente. Tuve esposa, hijos, amigos y enemigos, como cualquier hombre. Me equivoqué y acerté, amé y perdí, perdoné y también guardé rencores que ahora me pesan. Recuerdo los rostros de mis alumnos, muchos que nunca comprendieron la pasión con la que hablaba de las historias universales. Hoy pienso que mis clases eran semillas sembradas en silencio, semillas que tal vez germinen en el momento adecuado.
El maestro que fui aún sigue enseñando, pero ahora de otra forma. Declaro mi nombre no por vanidad, sino como testimonio de que la vida no se apaga con la muerte en un hospital. Alejandro Ramírez es solo una identidad terrenal, pero la esencia que escribe estas líneas pertenece a algo mayor. Y es con esa esencia que comparto mi relato espiritual, con la esperanza de que mis palabras atraviesen fronteras, lleguen al corazón de quien sufre y traigan el consuelo de saber: nadie se pierde, todos despertamos en la eternidad. Recuerdo el instante exacto en que mi pecho se rindió al cansancio. Fue un suspiro largo, casi un susurro que marcó el fin de mi paso por la tierra. La respiración que se apagaba ya no parecía mía, como si fuera un hilo de seda deshaciéndose en el aire. Todo el hospital se silenció dentro de mí, y el tiempo perdió su importancia. Era la despedida silenciosa que anunciaba mi despertar en la eternidad. En ese momento no hubo dolor, solo una extraña serenidad. Sentía el corazón disminuir su ritmo, como una música que llega a sus últimas notas. Era el final del concierto terrenal, pero no el fin de la canción del alma. Una experiencia cercana a la muerte no es solo ausencia de vida, es también una revelación. Era como si cada latido se transformara en palabras venidas del más allá, invitándome a atravesar un portal invisible. Comprendí que el cuerpo se convertía solo en un traje abandonado. Cada músculo, cada nervio, cada sensación física desaparecía como arena entre los dedos. Ya no era prisionero del peso del cuerpo. Era espíritu en camino, alma en tránsito. El desprendimiento no fue ruptura, sino liberación. Comprendí que la muerte en un hospital no era derrota, sino pasaje. Y en el suspiro final, yo ya respiraba otra dimensión espiritual. Recuerdo que mi hija sostenía mi mano. Lloraba, pero yo ya no podía devolverle el apretón. Sin embargo, al mismo tiempo, sentí que podía percibir su dolor en mi corazón ampliado. El vínculo entre nosotros seguía vivo, aunque mis ojos ya se cerraban. Y fue en esa paradoja, el cuerpo inerte y el alma despierta, que entendí que la vida después de la muerte no es ausencia, sino continuidad. Ese suspiro, que para muchos significó el fin, para mí fue el comienzo. Una lección espiritual grabada en la eternidad consciente. El instante de la muerte no es oscuridad, es claridad. Y hoy escribo, a través de la psicografía, para decir que nadie necesita temer el último aliento, pues en él no hay desesperación, solo la apertura de alas invisibles que nos conducen al túnel de luz. Mientras mi cuerpo reposaba en el lecho, sentí el movimiento apresurado de los médicos a mi alrededor. Ajustaban aparatos, murmuraban términos técnicos e intentaban prolongar mi permanencia en la tierra. Veía en sus ojos la lucha silenciosa entre la ciencia y el tiempo. El Hospital General, con sus pasillos fríos y llenos de ecos, parecía ser el escenario de una batalla perdida, pero dentro de mí ya florecía otra certeza: la vida no terminaba allí. Afuera, mi familia esperaba ansiosa. Mi esposa lloraba en silencio, y mis hijas, con las manos entrelazadas, pedían un milagro. Sus oraciones por los muertos y los vivos subían como incienso invisible. Mientras los médicos confiaban en los números de las máquinas, mis seres queridos confiaban en las promesas del más allá. Esa mezcla de fe y ciencia creaba una atmósfera única, como si el hospital fuera un templo improvisado de despedida. Podía oír tanto el murmullo de los profesionales como el susurro de las plegarias. Con cada palabra dicha en mi nombre, sentía que mi alma en tránsito se fortalecía. La oración no impedía la muerte en el hospital, pero preparaba mi espíritu para el desprendimiento del cuerpo. Era como si cada lágrima fuera una llave, abriendo puertas secretas que me guiaban al túnel de luz. La fe de mi familia era el puente que sostenía mis primeros pasos en lo invisible. Y en ese contraste comprendí una gran lección espiritual. La ciencia puede cuidar del cuerpo, pero es la fe la que consuela al alma. Los médicos hacían su trabajo con dignidad, pero no había remedio contra el llamado de la eternidad. En cambio, las oraciones, aunque no revertían lo inevitable, creaban un manto de paz a mi alrededor.
Era como si ambas fuerzas, aparentemente opuestas, se unieran para conducirme al despertar en la eternidad. Hoy, a través de este relato espiritual, digo que ningún esfuerzo fue en vano. Los médicos honraron su misión, y mi familia me ofreció el don de su amor en plegarias. Entre médicos y oraciones, encontré equilibrio. Aprendí que la muerte no es un fracaso, sino parte del viaje del alma. Y así, con el corazón rodeado de fe y ciencia, me entregué al tribunal de la conciencia que ya se acercaba. En ese instante en que las máquinas aún marcaban el compás de la vida, sentí una ligereza inexplicable invadir todo mi ser. Era como si cada célula se disolviera suavemente, liberando al alma en tránsito. El cuerpo, que tantas veces me sirvió, se convertía ahora en un traje demasiado pesado para seguir llevando. No hubo dolor, solo un profundo alivio, como quien deposita una carga al final de un largo camino. De repente, me vi por encima de la cama. La habitación 304 se volvió pequeña ante la grandeza de la experiencia. Observaba mi cuerpo inmóvil, rodeado por los médicos que aún intentaban, con devoción, prolongar su función. Era extraño verme dividido. Allí abajo, carne. Aquí arriba, conciencia. Comprendí entonces el verdadero significado del desprendimiento del cuerpo. No era pérdida, era liberación. El hospital general se transformaba ante mis ojos espirituales. Las paredes ya no eran barreras, los sonidos ya no eran ruidos. Podía atravesar el espacio como una brisa que no conoce obstáculos, y sin embargo, lo más impactante no era la ligereza del movimiento, sino la sensación de claridad. Era como si todas las preguntas de mi vida comenzaran a organizarse dentro de mí, preparándome para la dimensión espiritual. Miré a mi familia, aún en el pasillo, y percibí algo más allá de lo físico. Sus pensamientos y emociones llegaban hasta mí como ondas luminosas. Cada oración por los muertos, cada lágrima derramada, era una fuerza que me impulsaba hacia adelante. Sentí en ese momento que no estaba solo. El amor humano se convertía en energía divina, sosteniendo mi viaje hacia la eternidad consciente. Así, escribo en este relato espiritual para que comprendan. El desprendimiento del cuerpo no es el final. Es como quitarse un viejo abrigo y sentir la brisa pura tocar la piel. Es el pasaje que nos revela la vida después de la muerte, el portal que nos lleva al túnel de luz. Y fue con esa serenidad que dejé atrás mi morada de carne e inicié, en verdad, el viaje del alma. Cuando dejé mi cuerpo sobre la cama, percibí que el hospital ya no era el mismo. El frío de las paredes blancas comenzó a disolverse, y un brillo suave llenó el ambiente. A medida que avanzaba, el pasillo se alargaba ante mí, pero ya no era el mismo pasillo estrecho del Hospital General. Se transformaba en un túnel de luz, vibrante, acogedor, como si me invitara a atravesar sus secretos. Las lámparas fluorescentes del techo se apagaron en mi visión espiritual. En su lugar, haces dorados se expandían como rayos de sol en un amanecer eterno. El silencio pesado dio paso a murmullos suaves, voces conocidas que me llamaban por mi nombre. Eran familiares, amigos, quizás hasta alumnos que ya habían partido antes que yo. Era como caminar por un espacio hecho de recuerdos vivos y amor incondicional. A cada paso me sentía más liviano. El túnel de luz parecía respirar conmigo, latir al mismo ritmo que mi corazón espiritual. No había miedo, solo una curiosidad serena, como la de un niño entrando en un jardín desconocido. Sabía que estaba dejando atrás la muerte en el hospital y comenzando a despertar en la eternidad. El corredor no me alejaba del mundo, sino que me integraba a algo mayor. De repente, imágenes de mi vida comenzaron a surgir en las paredes luminosas. Vi escenas de infancia. Vi a mi madre peinándome el cabello. Vi a mi padre reprendiéndome con dureza. Vi a mis hijos pequeños corriendo por el patio. Cada recuerdo se proyectaba ante mí como fragmentos de una película, pero sin dolor, sin peso. Era como si la eternidad consciente me mostrara que todo lo vivido aún tenía significado.
Escribo en este relato espiritual para decir que el túnel de luz es real. No es metáfora ni ilusión. Es pasaje y revelación. En él, el viaje del alma encuentra dirección y el tribunal de la conciencia comienza a prepararse. El pasillo de un hospital puede ser frío y solitario, pero el pasillo de la eternidad es luminoso y lleno de amor. Fue en él donde comprendí. La vida después de la muerte no es un final, es un reencuentro. A medida que avanzaba por el túnel de luz, una figura comenzó a destacarse entre los resplandores. No era un desconocido, no era una sombra, era el rostro más familiar que mi alma podía reencontrar. Mi madre, Teresa. Su presencia irradiaba una ternura imposible de describir, una mezcla de calor, perfume y recuerdo. Era como si todo el amor vivido en la tierra estuviera concentrado en ese instante. Ella me extendió los brazos y me lancé a su abrazo sin dudar. No había cuerpo físico, pero había algo mucho más real, la sensación de ser nuevamente un niño, protegido por el regazo materno. Las lágrimas corrieron, no lágrimas de carne, sino gotas de emoción nacidas directamente del alma, y en ese abrazo comprendí que el reencuentro con los seres queridos es uno de los más bellos dones de la vida después de la muerte. Mi madre me miró a los ojos y me dijo, sin palabras, que estaba orgullosa de mí. Vi reflejado en su presencia todo lo que había aprendido con ella, la fe sencilla, la oración por los muertos, el cuidado en cada detalle de la vida. Su voz, ahora hecha de luz, sonaba como música eterna. Teresa no era solo mi madre, era mi guía espiritual disfrazada de ternura. Entonces comprendí que no estaba solo en mi viaje. Ella me guiaba con paciencia, como quien enseña a un hijo a dar sus primeros pasos. A su lado, la transición dejaba de ser aterradora y se convertía en aprendizaje. El hospital y la muerte habían quedado atrás. Ante mí se abría una dimensión espiritual de acogida. Y mi madre, con sus manos suaves, era el puente que me conducía hasta allí. Dejo registrado en este relato espiritual que el reencuentro con mi madre fue más que consuelo, fue certeza. La certeza de que la muerte en el hospital no interrumpe los lazos verdaderos, solo los transforma. Mi alma en tránsito encontró en el regazo de Teresa la confirmación de que el amor es eterno. Y si existe una lección espiritual mayor, es esta. Quien amamos nunca se pierde, solo despierta con nosotros en la eternidad. Después del reencuentro con mi madre, una presencia más austera surgió ante mí. Era mi padre, don Ernesto, con aquella mirada firme que tantas veces me acompañó en la infancia. No había dureza física, pero sí una energía que me atravesaba con fuerza. A diferencia del abrazo tierno de mi madre, su llegada era como un espejo que revelaba mis fallas. En el tribunal de la conciencia, él representaba la voz de la verdad que no podía ser evitada. Sentí un peso en mi pecho espiritual cuando su figura se acercó. Recordé las veces que discutimos, las palabras ásperas, los silencios que nunca supimos romper. En vida, siempre lo consideré demasiado severo, incapaz de mostrar afecto. Pero ahora, cara a cara, comprendí que su aparente dureza ocultaba lecciones profundas. No venía a condenarme, sino a despertar en mí la responsabilidad por mis actos. Su mirada me atravesaba como una lámina de luz. Vi reflejadas mis omisiones, los momentos en que dejé de ser paciente, las ocasiones en que lo juzgué sin intentar comprenderlo. Era doloroso, pero también liberador. En el fondo, comprendí que él llevaba el papel de guía espiritual disfrazado de padre exigente. La reprensión no era castigo, era la mano firme que me ayudaba a ver la verdad sobre mí mismo. Mi madre observaba en silencio, como si dijera que ese encuentro también era necesario, y entendí que el amor en la eternidad no está hecho solo de abrazos dulces, sino también de correcciones sinceras. Allí, en el Valle de las Revelaciones, comprendí que la vida después de la muerte exige valor para enfrentar lo que dejamos atrás. La dimensión espiritual no acepta máscaras, solo la esencia de lo que realmente fuimos. Dejo registrado en esta psicografía
que la reprensión de mi padre fue un regalo. Él me mostró que incluso las relaciones difíciles de la tierra tienen valor en el viaje del alma. La muerte en hospital no cerró nuestras historias, solo abrió espacio para la reconciliación eterna. A través de él, aprendí que el perdón eterno comienza con el reconocimiento de los propios errores, y, en el silencio de su mirada, encontré la oportunidad de renacer. Cuando atravesé el túnel de luz, comprendí que algo familiar se había disuelto para siempre. El tiempo. Ya no había relojes, ni días y noches, ni la sensación de espera. Todo ocurría en un solo instante, como si pasado, presente y futuro fueran solo diferentes rostros de una misma llama. La eternidad consciente no se mide en horas, sino en estados del alma. Fue extraño, al principio, sentir la ausencia de esa medida que tanto me guiaba en la vida terrenal. Yo, que viví rodeado de compromisos, plazos y calendarios, ahora me encontraba libre. El tiempo, que antes era un señor exigente, se mostraba como una ilusión creada para que los hombres aprendan disciplina. Aquí, en la dimensión espiritual, comprendí que el alma en tránsito camina sin prisa, porque ya está en todas partes. Los recuerdos de infancia, juventud y vejez se entrelazaban como si fueran un solo cuadro. Podía revivir momentos con mi madre, mi padre, mis hijos, y aún así estar presente ante el tribunal de la conciencia. No había distancia entre memorias y revelaciones. Era como caminar por un río cristalino, donde cada gota reflejaba una parte de mi vida. Todo coexistía en perfecta armonía. Ese estado me enseñó que el tiempo humano es un recurso precioso, pero limitado. Mientras estamos en la tierra, creemos que nos pertenece, pero al morir en hospital y despertar en la eternidad, comprendí que nosotros pertenecemos al tiempo, y que éste desaparece cuando el ciclo se completa. Ya no hay horas que perder, solo la eternidad para comprender. Esa fue una de las mayores lecciones espirituales que recibí. Dejo registrado en este relato espiritual que el tiempo que ya no existe no es vacío, sino plenitud. Es la prueba de que la vida después de la muerte no se mide en días, sino en aprendizaje. Si en la tierra corremos tras el reloj, aquí aprendemos a escuchar la voz de la eternidad. Y fue en ese silencio atemporal donde encontré paz, preparándome para el verdadero tribunal de la conciencia. De repente, me encontré ante un espacio inmaterial, amplio y luminoso, donde no había jueces ni acusadores. El tribunal de la conciencia no está hecho de paredes ni de bancos de reos, sino del propio corazón expuesto en su verdad más profunda. Allí no había forma de mentir, ni de esconderme de mí mismo. Cada acto de mi vida surgía ante mis ojos como un espejo del alma. Era imposible negar lo que había sido. Las escenas pasaban no como acusaciones externas, sino como revelaciones internas. Vi los momentos en que hice el bien en silencio, sin buscar aplausos, y esos recuerdos irradiaban luz. Pero también vi los instantes en que fui egoísta, impaciente o injusto, y esas marcas aparecían como sombras. No era un castigo, era una lección espiritual. La vida después de la muerte me mostraba que nada se pierde. Todo queda registrado en el libro invisible de la conciencia. En ese tribunal, las palabras que un día hirieron tenían el peso de piedras, y los silencios que negaron cariño eran heridas abiertas. Al mismo tiempo, los gestos simples de bondad se convertían en flores que perfumaban mi camino. No había ángeles ni verdugos, solo yo frente a mí mismo, en plena eternidad consciente. El alma en tránsito se confrontaba con su propia cosecha. Sentí vergüenza, pero también esperanza, porque comprendí que cada error puede ser reparado y cada sombra puede transformarse en luz a través del perdón eterno. El tribunal no me condenaba, me mostraba caminos. Era la voz silenciosa de mi guía espiritual que me decía, aquí no se castiga, aquí se despierta. Y así, incluso ante mis caídas, comprendí que aún había redención. Escribo en este relato espiritual para afirmar que el tribunal de la conciencia es la justicia perfecta.
No hay corrupción, no hay engaño, no hay máscaras. Cada uno lleva dentro de sí al juez más verdadero. Morir en hospital no me llevó al final, sino a ese encuentro decisivo conmigo mismo. Y fue allí, ante la verdad desnuda de mi vida, que inicié el proceso de curación espiritual que me guiaría aún más lejos en el viaje del alma. Mientras aún reflexionaba sobre las revelaciones del tribunal de la conciencia, una escena inesperada se abrió ante mí. Dos pequeñas figuras se acercaban corriendo, con pasos ligeros como el viento. Eran mis hijos, aquellos que la vida me arrebató siendo aún niños. Reconocí sus ojos de inmediato, porque ni siquiera el tiempo que no existe puede borrar el vínculo del amor. La eternidad consciente me devolvía lo que la tierra me había negado. Sentí un impacto profundo en el corazón espiritual. Durante años lloré sus ausencias, vi cuartos vacíos, juguetes guardados, sueños que nunca se realizaron. Siempre me pregunté cómo habría sido verlos crecer, oír sus voces, acompañar sus primeros pasos. Ahora, ante mí, ya no eran recuerdos, sino presencias vivas. Era un reencuentro con seres queridos que solo la vida después de la muerte podía conceder. Sonrieron, y sus sonrisas tenían el poder de disolver todos los dolores acumulados. No necesitaban palabras. Bastaba el brillo de sus rostros para transmitir paz. Sentí que me perdonaban por mi impotencia para salvarlos, por mi desesperación y mi rabia ante sus partidas. Allí, en el abrazo de sus pequeñas almas, comprendí el significado del perdón eterno. Nada estaba perdido, solo transformado. Mi guía espiritual me explicó que cada espíritu tiene su propio camino, y que aquellos dos no estaban incompletos. Habían cumplido un ciclo breve, pero suficiente para dejar huellas en mí. Aprendí, a través del dolor, que la fragilidad de la vida terrenal nos invita a valorar cada instante. Y ahora, en el reencuentro, descubrí que ningún amor verdadero se pierde en la travesía hacia la dimensión espiritual. Dejo grabado en esta psicografía que los niños que nunca vi crecer fueron, en realidad, mis más grandes maestros. Me mostraron que la muerte en hospital no es tragedia, sino parte del viaje del alma. Hoy sé que sus risas resuenan en la eternidad y que, de algún modo, siempre caminaron a mi lado. Y cuando nos reencontramos en el túnel de luz, comprendí. La vida después de la muerte es también la oportunidad de revivir lo que parecía perdido para siempre. Cuando me alejé más del cuarto 304 y del Hospital General, percibí que podía elevarme sobre la ciudad. De repente, allí estaba yo, sobrevolando el corazón de la capital mexicana, el zócalo iluminado por la vida que seguía sin mí. Vi las calles llenas de autos, vendedores ambulantes llamando a los clientes, familias apuradas. La ciudad no se detenía, aunque mi cuerpo se hubiera detenido para siempre. Era extraño percibir que el mundo sigue indiferente a la ausencia de un hombre. Desde lo alto vi mi propia casa. Las ventanas estaban cerradas, pero podía sentir los recuerdos impregnados en las paredes. Las risas de mis hijos aún resonaban en los cuartos. El perfume de mi esposa permanecía en el aire. La vida doméstica que dejé atrás era un retrato que no desaparecía, solo se congelaba en mi memoria. Allí comprendí que el verdadero hogar no está hecho de ladrillos, sino de los lazos que llevamos en el alma. Seguí flotando y observé escuelas, plazas, iglesias, mercados. Vi personas que nunca me conocieron y aún así sentí compasión por cada una de ellas. El hospital donde morí era solo uno entre tantos otros edificios, y eso me enseñó humildad. Ninguno de nosotros es el centro del universo, pero cada vida tiene su valor en la trama invisible del destino. La eternidad consciente me mostraba que lo colectivo importa tanto como lo individual. Al mismo tiempo, también comprendí que mis pequeñas acciones habían dejado huellas en la ciudad. Recordé a los alumnos que enseñé, las palabras que sembré en el aula, los libros que presté. Todo eso seguía vivo en algún corazón, en alguna mente que quizás ni recordara mi nombre. El viaje del alma no se limita al cuerpo, se prolonga en las marcas que dejamos. Esa revelación me trajo consuelo.
Registro en este relato espiritual que ver la ciudad desde lo alto fue como leer un libro abierto. Descubrí que morir en el hospital no me desconectó de la tierra, sino que me permitió verla con nuevos ojos. La ciudad continuaba su danza, pero ahora la contemplaba desde otra dimensión espiritual. Y comprendí, no somos dueños del tiempo ni de los lugares, somos solo viajeros que dejan señales de su paso. Mientras aún contemplaba la ciudad desde lo alto, una nueva presencia se acercó. No era familiar como mi madre ni severa como mi padre. Era una figura serena, envuelta en un hábito franciscano, irradiando una paz que silenciaba cualquier temor. Se presentó como Fray Mateo, mi guía espiritual. Su voz no llegaba a través de los oídos, sino directamente al corazón, como un soplo suave que me llenaba por completo. Sentí que ya lo conocía, aunque nunca lo hubiera visto en vida. Era como reencontrar a alguien con quien el alma ya había caminado antes. Fray Mateo no venía a juzgar, sino a conducirme. Con su mirada tranquila, me mostró que el viaje del alma requiere maestros en cada etapa, y que ahora yo tenía a mi lado un compañero de luz. Su presencia disipaba cualquier vestigio de soledad. Me explicó que mi experiencia cercana a la muerte era solo el comienzo de un aprendizaje mayor. Dijo que cada alma en tránsito es acompañada por guías que asisten en el desprendimiento del cuerpo y en el despertar a la eternidad consciente. Al escucharlo, comprendí que nada ocurre por casualidad. Ni el lugar, ni el momento de mi partida en el Hospital General estaban fuera del plan divino. Todo tenía su razón de ser. Caminar a su lado era como recorrer un jardín iluminado. Fray Mateo me hablaba del perdón eterno, de lecciones espirituales y de la importancia de revisar cada detalle de la vida sin miedo. Sus palabras eran simples, pero cargadas de sabiduría ancestral. Sentí que, incluso más allá de la muerte, seguía siendo un discípulo, y que mi tarea era aprender y luego compartir. La psicografía sería el canal para ello. Dejo registrado en este relato espiritual que el guía espiritual no es una figura mística lejana, sino un amigo silencioso que nos espera. Fray Mateo me enseñó que nadie despierta solo en la eternidad, siempre hay manos extendidas. Si en la tierra nos sentimos perdidos, aquí recibimos dirección. Y fue bajo su luz serena que comencé a comprender el verdadero propósito del túnel de luz, no solo conducir, sino enseñar. Conducido por Fray Mateo, fui llevado a una región diferente de aquella luz serena. Poco a poco, el resplandor a mi alrededor dio paso a una penumbra suave, donde se oían murmullos de dolor y lamento. Era el Valle de los Arrepentidos, un lugar habitado por almas que aún no habían logrado liberarse del peso de sus propias culpas. No había condena externa, sino un tormento interior, alimentado por las decisiones no resueltas de la vida terrenal. Allí vi rostros marcados por la angustia, ojos que lloraban sin lágrimas, corazones presos del remordimiento. Muchos se aferraban a las escenas en que fallaron, reviviendo constantemente sus caídas. Eran padres que se arrepentían de no haber amado lo suficiente, hijos que nunca pidieron perdón, personas que usaron mal el don de la vida. El tribunal de la conciencia los había revelado a sí mismos, pero aún no habían aceptado el camino de la sanación espiritual. Lo que más me conmovió fue darme cuenta de que no estaban solos. A su alrededor había presencias luminosas que ofrecían consuelo y enseñanza, pero no todos tenían la fuerza para aceptarlas. Fray Mateo me explicó que cada alma en tránsito necesita, en algún momento, atravesar sus propias sombras, y que el Valle de los Arrepentidos no es castigo eterno, sino una escuela necesaria, donde el dolor se convierte en lección espiritual. Al caminar por aquel lugar, sentí una profunda compasión. Recordé mis propias culpas, las heridas que aún cargaba, y temí por un instante caer en el mismo estado. Pero mi guía me sostuvo y dijo: «La diferencia está en el perdón. Quien acepta el perdón eterno se libera más rápido. Quien resiste permanece preso de lo que ya no existe». Sus palabras iluminaron mi conciencia como una llama que disipa la niebla.
Dejo registrado en este relato espiritual que el Valle de los Arrepentidos es real. Es la prueba de que la vida después de la muerte no nos exime de las consecuencias de nuestras decisiones, pero tampoco nos niega la oportunidad de redención. Cada alma encontrará ese valle a su manera, hasta que aprenda a perdonarse y aceptar la luz. Y fue allí donde aprendí. La eternidad consciente no es solo consuelo, también es responsabilidad. Después de atravesar el Valle de los Arrepentidos, Fray Mateo me condujo a un escenario inesperado. Ante mí se abrió un paisaje que recordaba los ríos de mi infancia en las tierras de Michoacán. El agua corría límpida, reflejando una luz suave que parecía nacer del propio corazón de la eternidad. El sonido del río era como un cántico, y cada ola parecía hablarme en silencio. Era una invitación a la paz y la reconciliación. Me acerqué a la orilla y comprendí que aquel río no era solo agua, era memoria. Al mirar sus aguas transparentes, vi reflejados momentos de mi vida, desde la inocencia de la infancia hasta las decisiones más maduras de la vejez. No había juicio, solo contemplación. El río cristalino me mostraba que todo fluye, que nada permanece estático. Así como la corriente sigue su curso, el alma también continúa su camino. Me senté espiritualmente junto a la orilla y sentí un alivio indescriptible. El peso que cargaba del tribunal de la conciencia y del Valle de los Arrepentidos comenzó a disolverse. Era como si cada gota lavara no solo mis recuerdos, sino también mis heridas. Allí comprendí que la vida después de la muerte también ofrece lugares de descanso, donde el alma en tránsito puede recomponerse antes de seguir adelante. Fray Mateo me explicó que el río de Michoacán era un reflejo de mi propia historia, moldeado por los recuerdos y afectos que marcaron mi existencia. No era coincidencia que lo viera de esa forma. El mundo espiritual se revela de acuerdo con las raíces de cada ser. Para mí, aquel río era símbolo de infancia, familia y sencillez. Para otros, podría ser montaña, campo, mar o canción. Dejo registrado en esta psicografía que el río cristalino de Michoacán me enseñó sobre el perdón eterno y la lección espiritual de la fluidez. No estamos hechos para detenernos, sino para avanzar. Así como las aguas siguen su curso hacia el mar de la eternidad consciente. Y en ese instante comprendí que cada recuerdo, cada dolor y cada alegría eran solo afluentes de un mismo destino, la unión definitiva con la luz. Mientras aún contemplaba el río cristalino de Michoacán, una presencia inesperada surgió a la distancia. Entre la luz y el reflejo del agua, vi una figura que mi corazón reconoció antes que mis ojos. Era Lucía, mi amor de juventud, que había partido décadas antes que yo. Su rostro permanecía joven, como el día en que nos despedimos por última vez. La eternidad me ofrecía ahora un reencuentro imposible en la tierra. Me acerqué con vacilación, temiendo que fuera solo una ilusión, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí la misma llama encenderse en mi espíritu. Lucía sonrió, y en esa sonrisa estaba guardada toda la ternura del primer amor. No había rencores ni el peso de los años. Era como si el tiempo que ya no existe hubiera preservado nuestro vínculo en estado puro, intacto. Habló conmigo no con palabras, sino con vibraciones del alma. Me dijo que me había acompañado en silencio, que cada oración que hice en su memoria la había alcanzado. Lucía explicó que la muerte en el hospital no me separaba de ella, sino que apenas habría un nuevo camino para el reencuentro. Y al escucharla, comprendí que el amor verdadero no conoce fronteras, ni de espacio ni de tiempo. Simplemente espera el momento de reencontrarse. Caminamos juntos por la orilla del río espiritual, recordando en silencio lo que pudo haber sido nuestra vida compartida. No había tristeza, solo la comprensión de que cada uno cumplió su camino como debía ser. Fray Mateo observaba a lo lejos, permitiendo que ese instante fuera solo nuestro, y comprendí que el viaje del alma no está hecho solo de aprendizajes, sino también de reencuentros que curan heridas antiguas.
Dejo registrado en este relato espiritual que reencontrar a Lucía fue como recibir un regalo de la eternidad consciente. Fue prueba de que la vida después de la muerte no nos priva del amor, sino que lo engrandece. Ninguna psicografía podría traducir plenamente la intensidad de ese momento. Pero escribo para que sepan, todo amor verdadero es semilla eterna, y un día florecerá nuevamente en el jardín de la luz. Tras el reencuentro con Lucía, fui conducido por Fray Mateo a un lugar de una belleza indescriptible. Era una inmensa biblioteca, pero no hecha de piedra o madera. Sus paredes eran de luz, y cada estantería brillaba como si estuviera formada por estrellas. Allí, cada libro guardaba no historias de papel, sino registros vivos de experiencias humanas. Era la biblioteca de las memorias, donde cada alma encuentra el espejo de su propia existencia. Al acercarme, comprendí que cada volumen contenía escenas de mi vida. Bastaba con abrir una página y revivía con claridad un instante del pasado. Pude sentir de nuevo el olor de la infancia, escuchar risas olvidadas, recordar momentos que creía borrados. Nada se había perdido. La psicografía que ahora escribo es un reflejo de lo que vi allí, una confirmación de que la memoria del alma jamás se borra. No solo mis experiencias estaban guardadas, también vi libros de otras vidas, historias de espíritus que cruzaron mi camino. Cada encuentro, cada palabra dicha o callada, había sido registrada. La eternidad consciente mostraba que todo está conectado. Nuestras vidas son capítulos de una gran obra universal, escrita con los hilos invisibles del destino. Nada es casual. Cada gesto tiene su lugar en la estantería de la eternidad. Mientras recorría aquellas estanterías infinitas, sentí una mezcla de reverencia y humildad. Comprendí que el tribunal de la conciencia que viví antes era solo la apertura de este libro mayor. Ahora podía ver no solo errores y aciertos, sino también el propósito oculto de cada experiencia. Era una lección espiritual que me hacía entender que hasta el dolor había sido un maestro silencioso en mi camino del alma. Registro en este relato espiritual que la biblioteca de las memorias es más que un lugar. Es una dimensión espiritual donde todo se vuelve transparente. Allí aprendí que morir en un hospital no es apagar una historia, sino apenas cerrar un capítulo. El libro continúa, las páginas se multiplican y cada vida es una obra en construcción. En el silencio luminoso de aquella biblioteca, comprendí que nada se pierde. Todo es guardado por la eternidad. Mientras exploraba la biblioteca de las memorias, comencé a escuchar sonidos que no provenían de aquel lugar de luz. Eran voces que ecoaban a lo lejos, suaves al principio, pero cada vez más nítidas. Reconocí en ellas la presencia de mi esposa, de mis hijas y de amigos queridos. Eran sus oraciones, que subían desde la tierra y llegaban hasta mí como ondas luminosas. Entonces comprendí que la oración no es solo palabra, es puente entre dimensiones. Las voces traían esperanza y dolor, amor y añoranza. Cada oración por los muertos que mi familia pronunciaba llenaba mi espíritu de fuerza. No eran solo súplicas, eran abrazos invisibles que me envolvían con ternura. Sentí que cada lágrima derramada en mi nombre se transformaba en perlas espirituales que brillaban a mi alrededor. Era imposible no conmoverse ante semejante demostración de amor. También escuché voces de antiguos alumnos que pedían en silencio que mi alma fuera acogida. Aquellos que pensaba que me habían olvidado aún me recordaban ante el misterio de la muerte. Sus palabras me mostraron que cada gesto simple que realicé en vida había dejado huella. La eternidad consciente me revelaba que nada es pequeño cuando nace del corazón. Incluso una lección enseñada en el aula puede resonar en el más allá. Fray Mateo me explicó que esas voces tienen el poder de aliviar el peso del tribunal de la conciencia. Cuando alguien ora por nosotros, su fe abre caminos que tal vez no podríamos recorrer solos. La oración se convierte en fuerza viva, capaz de sostener al alma en tránsito y guiarla hacia la luz. Así comprendí el valor de las oraciones, no como rituales vacíos, sino como instrumentos de amor verdadero.
Dejo registrado en esta psicografía que las voces de quienes rezan por nosotros jamás se pierden. Cada súplica, cada palabra, cada silencio ofrecido en oración llega hasta la dimensión espiritual. No importa la distancia, no importa la forma. Todo se transforma en energía que consuela y fortalece. Morí en un hospital, pero desperté rodeado de esas voces, y fue en ellas donde encontré el coraje para continuar mi viaje del alma. Después de escuchar las oraciones que llegaban hasta mí, fui invadido por una reflexión inevitable. ¿Cuántas veces dejé de perdonar? El tribunal de la conciencia aún resonaba dentro de mí, mostrándome las situaciones en que guardé rencor, en que mi palabra fue demasiado dura, en que mi silencio se convirtió en arma. El perdón, que tantas veces prediqué a otros, era la lección espiritual que yo mismo necesitaba aprender. La eternidad no permite cargar cadenas. Recordé a viejos amigos con quienes rompí lazos por orgullo, a familiares con quienes mantuve distancias innecesarias. Cada resentimiento era como una piedra en el camino del alma en tránsito. Mientras no soltara ese peso, no podría avanzar plenamente. Fray Mateo, mi guía espiritual, me decía con serenidad: perdonar es liberarse. No perdonar es seguir prisionero de uno mismo. Sus palabras eran lámparas encendidas en mi conciencia. Comprendí que el perdón eterno no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. ¿Cuántas veces me culpé más de lo necesario, reviviendo errores que podrían haberse convertido en aprendizajes? El río cristalino de Michoacán ya me había mostrado la fluidez de la vida. Ahora era momento de aceptar que incluso mis fallos necesitaban ser lavados. El alma solo despierta en la eternidad consciente cuando aprende a reconciliarse consigo misma. Mientras reflexionaba, vi ante mí los rostros de aquellos a quienes herí y de quienes me hirieron. Todos ellos se acercaron en silencio, sin acusaciones, solo esperando mi gesto. Y en un impulso profundo, pedí perdón y ofrecí perdón. No fueron palabras, sino vibraciones de luz que partieron de mi espíritu hacia los suyos. Sentí un alivio inmenso, como si cadenas antiguas se rompieran en 1000 pedazos. Registro en esta psicografía que la mayor lección espiritual que recibí fue la del perdón. Morir en un hospital no termina nuestros vínculos, solo los transforma. Si no aprendemos a perdonar en vida, necesitaremos hacerlo en la eternidad. Pero no hay camino hacia la luz sin esa entrega. Perdonar es abrir la puerta del túnel luminoso, es transformar el dolor en paz, y fue en esa entrega donde encontré la fuerza para seguir mi viaje del alma. Después de comprender la lección del perdón, Fray Mateo me condujo a un lugar de belleza indescriptible. Ante mí se erguía un puente inmenso, hecho de luz dorada, que atravesaba un valle silencioso. Reconocí en él un símbolo de mis propias raíces. Querétaro, tierra que tantas veces visité en vida, ahora se presentaba como un paso espiritual. El puente no era de piedra, sino de energía viva, vibrando como un corazón que late. Al posar mis pies espirituales sobre aquella travesía, sentí que algo cambiaba en mi interior. Era como si cada paso fuera un desprendimiento definitivo de lo que aún me ataba a la tierra. El puente dorado no me alejaba de los míos, sino que me preparaba para un plano más elevado. Comprendía que estaba dejando atrás la densidad del alma en tránsito y acercándome a la eternidad consciente. Mientras caminaba, los recuerdos venían y se iban como brisas suaves. Recordé las plazas de Querétaro, las iglesias coloniales, los encuentros familiares en aquella ciudad. Todo eso me parecía ahora parte de un cuadro mayor, como si mi propia historia hubiera sido esculpida para conducirme a ese instante. El puente dorado era, al mismo tiempo, recuerdo terrenal y revelación espiritual. A mitad de la travesía, sentí la presencia de otros espíritus. Muchos caminaban conmigo, cada uno cargando sus historias, sus dolores y sus esperanzas. Algunos miraban hacia atrás, aún atados al mundo físico. Otros avanzaban con confianza, iluminados por la fe. Comprendí entonces que el puente no era solo mío. Era un camino colectivo, un paso sagrado por donde todos
Un día habremos de caminar. Dejo registrado en este relato espiritual que el Puente Dorado de Querétaro fue la confirmación de que la vida después de la muerte es movimiento. No hay estancamiento, no hay permanencia en un solo punto. Cada alma necesita cruzar su propio puente, dejando el peso atrás y aceptando la luz que está por delante. Morir en un hospital no fue mi final, fue apenas el inicio de esa travesía eterna. Y fue en el Puente Dorado donde sentí por primera vez el verdadero sabor de la liberación. Al cruzar el Puente Dorado de Querétaro, me encontré con un escenario que mezclaba serenidad e inquietud. Era un espacio donde muchas almas permanecían reunidas, pero sin avanzar. Sus expresiones revelaban duda, miedo y apego a lo que dejaron en la tierra. Allí comprendí que había llegado al lugar de las almas en espera, espíritus que aún no tenían la fuerza para proseguir su camino. Algunos miraban hacia atrás, aferrados a las imágenes de sus casas, de sus bienes, de sus dolores no resueltos. Otros caminaban en círculos, incapaces de percibir que la vida después de la muerte exigía desapego. Era como si llevaran cadenas invisibles que los ataban al mundo físico, y, sin embargo, no estaban condenados. Simplemente dudaban ante la luz. Vi madres que no podían desprenderse de sus hijos, hombres que aún lamentaban pérdidas materiales, jóvenes que no aceptaban la brevedad de su existencia. Cada alma en tránsito llevaba su propia prisión. Fray Mateo me explicó que la eternidad consciente respeta el libre albedrío. Nadie es forzado a avanzar. El progreso es una elección que nace del corazón, cuando finalmente se aprende a confiar. Me acerqué a algunas de esas almas y sentí su angustia. Deseaban ayuda, pero al mismo tiempo se negaban a soltar lo que ya no existía. Entonces, comprendí el poder de la oración por los muertos. Es como un soplo que da valor, como un abrazo que fortalece al espíritu vacilante. Cada plegaria que les llega abre una rendija, permitiendo que un rayo de luz ilumine sus incertidumbres. Registro en esta psicografía que las almas en espera son un recordatorio de que no basta con morir en un hospital para encontrar la paz. Es necesario aceptar el desapego, entregarse a la dimensión espiritual y confiar en el amor que nos guía. Todos, en algún momento, enfrentamos la tentación de permanecer atados al pasado, pero la luz siempre está adelante, llamando a cada uno a despertar en la eternidad. Entre todas las experiencias que viví tras el desprendimiento del cuerpo, ninguna fue tan profunda como el deseo de hablar con mis hijos. Desde el otro lado, comprendí que el amor de padre no conoce fronteras, ni siquiera la de la muerte en hospital. Mi corazón espiritual clamaba por dejarles un mensaje, algo que pudiera alcanzar sus vidas incluso después de mi partida. Esa era la misión que ardía dentro de mí. Los vi llorando, intentando comprender el misterio de la separación. Sus voces resonaban en oraciones, pidiendo consuelo, y sus lágrimas llegaban hasta mí como ríos de luz. Sentí la necesidad de responder, de calmar sus dolores. Fue entonces que comprendí el gran don de la psicografía, la posibilidad de transformar mi relato espiritual en mensaje concreto, para que mis palabras no se perdieran en el silencio de la eternidad. Quise decirles que la vida después de la muerte es real, y que no debían temer. Quise que supieran que yo estaba en paz, guiado por la luz y acompañado por mi madre, por mi padre y por aquellos que partieron antes que yo. Y, sobre todo, quise que creyeran que el amor no se rompe, solo cambia de forma. El lazo entre nosotros se mantuvo intacto, tejido ahora en la dimensión espiritual. Mi mensaje para ellos fue claro: vivan sin miedo, cultiven la bondad, mantengan la fe. El tribunal de la conciencia solo exige sinceridad en nuestros actos. Les enseñé que cada gesto de amor es un tesoro que se lleva más allá de la vida, que no pierdan tiempo con rencores, sino que aprendan el valor del perdón eterno. Ese es el legado que dejo, más valioso que cualquier herencia material. Registro en esta psicografía que mis hijos fueron, son y siempre serán
mi mayor obra. El viaje del alma me mostró que, aunque morí en un hospital, desperté en la eternidad para seguir cuidando de ellos de otra manera. Y espero que, al leer o escuchar mis palabras, sientan que estoy presente, porque ningún padre abandona a sus hijos. Seguimos juntos, ahora por el camino invisible de la luz. Mientras reflexionaba sobre el mensaje dejado a mis hijos, fui envuelto por sonidos que no se parecían a nada que hubiera escuchado en la tierra. No eran instrumentos conocidos ni voces humanas comunes. Era una música celestial que parecía brotar de la propia esencia de la eternidad consciente. Cada nota vibraba en mi espíritu como si estuviera hecha de luz, despertando sentimientos que ninguna palabra podría describir. Lo más curioso era que, entre aquella armonía sagrada, reconocí algo de mi propia cultura. Había melodías que recordaban a los mariachis, pero no en tono festivo terrenal. Eran coros transformados en pura vibración espiritual. Cada acorde traía el recuerdo de mi juventud, de las fiestas familiares, de los encuentros sencillos que daban color a la vida. La dimensión espiritual no borra nuestra identidad, la eleva, la purifica y la transfigura. Sentí que aquella música no era solo para mí, sino para todos los que recorrían el camino de la luz. Se esparcía como un río sonoro, guiando a las almas en tránsito. Cada espíritu la interpretaba de forma única, pero todos encontraban en ella consuelo. Lo que para unos era canto, para otros era oración, y para mí era revelación. Era el sonido del universo entero, respirando al unísono. Mientras me dejaba llevar por aquella sinfonía divina, percibí que los dolores de la tierra se disolvían dentro de mí. La angustia del hospital, el peso de las despedidas, las culpas y las lágrimas humanas fueron siendo suavizadas por el cántico eterno. La música celestial tenía el poder de sanar heridas invisibles, de transformar lamentos en esperanza, de enseñar que la vida después de la muerte es también celebración. Registro en esta psicografía que esa melodía me enseñó la mayor lección espiritual hasta entonces. La eternidad también está hecha de belleza. La música celestial es la voz del más allá, mensaje puro que no se escribe con palabras, sino con vibraciones del alma. Morí en un hospital, pero desperté en un concierto de luz, y comprendí que la verdadera armonía no está en los sonidos de la tierra, sino en el cántico eterno que acoge a cada espíritu. Después de escuchar la música celestial, mi alma fue invadida por una convicción tan profunda que no había espacio para la duda. La eternidad ya no era una idea, ni un anhelo de fe, era una realidad viva, palpable en mi conciencia. La certeza de la eternidad me envolvía como un manto de luz, firme y suave al mismo tiempo. Comprendí de una vez por todas que morir en un hospital fue apenas cruzar una puerta. La vida en la tierra parecía ahora un breve capítulo de un libro sin final. Lo que antes llamaba fin era solo un intervalo, el pasar de una página. El tribunal de la conciencia, los reencuentros con seres queridos, el guía espiritual, todas esas señales apuntaban a una misma verdad. El viaje del alma nunca se detiene. Somos viajeros en constante aprendizaje, despertando a dimensiones cada vez más amplias. Esa certeza disolvió en mí el miedo a la muerte. Recordé las noches en que temí dormir y no despertar, las veces en que la enfermedad me hizo dudar de la vida después de la muerte. Ahora, todo aquello parecía tan pequeño. La eternidad consciente me mostró que el alma es indestructible, hecha de la misma esencia que sostiene estrellas y universos. Nada puede borrar lo que somos. También comprendí que esa certeza no era solo para mí, era un regalo que necesitaba ser compartido con quienes aún sufren por la pérdida. Por eso, acepté que mi voz se manifestara a través de la psicografía. Mi misión era consolar, mostrar que no existe el vacío, que cada oración por los muertos es recibida, que cada lágrima se transforma en perla ante la luz. Registro en esta psicografía que la certeza de la eternidad es la mayor herencia que traigo del más allá, más valiosa que cualquier bien terrenal.
más fuerte que cualquier palabra humana. Si pudiera resumir todo lo que viví después de mi último suspiro, diría solo esto: la vida continúa, y continúa no como sombra, sino como plenitud, como luz sin ocaso. La eternidad es nuestra verdadera morada, y en ella todos despertaremos. Cuando la certeza de la eternidad ya estaba grabada en mí, sentí que era hora de compartir lo vivido. Mi alma buscaba un canal, alguien dispuesto a escuchar y traducir mi experiencia. Fue entonces cuando percibí la presencia del médium, cuya sensibilidad se abría como ventana entre dos mundos. La psicografía se convirtió en puente. Mi voz atravesó el velo invisible para llegar a los corazones humanos. Al acercarme a él, no necesité palabras terrenales. Bastaba con transmitir vibraciones de pensamiento y emoción que fluían como corriente. El médium escribía en silencio, movido por una inspiración que no era suya. Cada frase cargaba la esencia de mi relato espiritual, transformándose en mensaje para quienes aún permanecen en la tierra. Fue como ver mi corazón convertirse en tinta y papel. Sentí la inmensa responsabilidad de narrar no solo para mi familia, sino para todos los que buscan esperanza. Mi voz ya no era la de Alejandro Ramírez, el profesor que murió en un hospital, sino la de un espíritu que despierta en la eternidad consciente. El médium no era solo instrumento, era compañero de misión, alguien que aceptaba el peso y la gracia de dar voz a los que han partido. Mientras mis palabras eran escritas, vi a mis hijas recibiendo consuelo, vi a desconocidos encontrando fe, vi corazones aliviados al saber que la vida después de la muerte es real. Ese testimonio no era vanidad, sino servicio. Comprendí que cada mensaje del más allá es una semilla lanzada, y que corresponde a cada alma que la recibe a hacerla florecer en su propia jornada. Registro en esta psicografía que mi voz no se perdió con mi último suspiro. Al contrario, se fortaleció al atravesar al médium. La vida no termina en el hospital, sino que se expande en dimensiones invisibles. Si hoy lees o escuchas estas palabras, es porque la eternidad quiso que llegaran hasta ti. Mi voz sigue viva, resonando en la luz, recordando a todos: nadie muere, todos despertamos en la eternidad. Y así como yo recibí las voces de quienes rezaban por mí, hoy te invito a compartir este video con alguien que necesite consuelo. Si aún estás aquí conmigo, comenta abajo la palabra luz, para que yo sepa que tu alma también caminó conmigo hasta el final de este relato. Dale me gusta y suscríbete, porque cada nuevo testimonio puede ser el soplo que tu corazón necesita. La vida no termina, se transforma. Me dormí en un hospital, pero desperté en la eternidad, y hoy te hablo como prueba de que nadie está solo. No dejes que este mensaje se pierda. Multiplícalo. El próximo video traerá otra revelación del más allá, y quizá en ella encuentres las respuestas que aún buscas. Te recomiendo que te suscribas, actives la campana de notificaciones y sigas conmigo en este viaje de luz y eternidad.